es un poquitito más delicadito. No sé qué dice ahí. A la noche. ¿Verdad? A la noche. Ah, menos mal, no me dijeron ahora, doctora, actualizar. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de todo lo que hablamos hace rato, pero patológico. De todo lo que puede pasar si no cuidamos el riñoncito. Yo puso ahí atrás mi agua, estoy tomando, sin fin. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que vendrían a ser las enfermedades que pueden ocurrir dentro del glomérulo. Se dijimos, el glomérulo era el principal lugar donde ocurría la filtración, ¿verdad? Entonces, este glomérulo puede sufrir enfermedades, principalmente son de tipo inmunitario, o sea, enfermedades autoinmunes, pero también en algunos casos, ¿verdad?, pueden ser secundarios, por ejemplo, a cuadros infecciosos. Entonces, se activa, ocurre un proceso autoinmune, genera una inflamación glomerular y esta sufre patología, ¿verdad? Entonces, las causas genéticas, metabólicas, de depósitos o inmunitarias. Bien, entonces, de los factores inmunológicos, vamos a tener que la clínica va a estar relacionada a un proceso histopatológico donde ocurre un depósito de anticuerpos dentro del glomérulo. El tipo, ¿verdad?, va a depender de la intensidad, si es agudo, si es crónico, y de la respuesta inmunológica del huésped. Después tenemos lo que vendrían a ser otros cuadros que pueden ocurrir de depósitos, procesos de infiltración o procesos de proliferación celular. También estos cuadros pueden ir acompañados de engrosamiento de la membrana basal, o sea, puede haber acúmulo de un material amorfo, del epitelio, o también pueden haber procesos de hialinización o procesos de esclerosis. Bien, entonces, en general, nuestro libro clasifica de la siguiente manera. ¿Verdad? Primeramente, síndromes, cuadros inflamatorios que se manifiestan como un síndrome nefrítico, que se manifiesta como un síndrome nefrótico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, patologías asintomáticas, ¿verdad?, hematuria y proteinuria, o pacientes que tienen una glomerulonefritis crónica. Esto en el contexto ya de la clasificación de nuestro libro, ¿verdad? Normalmente lo que ustedes van a encontrar en los libros de clínica médica, en las grandes enciclopedias, ¿verdad? Básicamente hablan de los dos síndromes, del síndrome nefrítico y del síndrome nefrótico, ¿verdad? Y las diferentes glomerulopatías se manifiestan de esa forma, o sea, inflamaciones del glomérulo que se presentan como síndrome nefrítico, o como síndrome nefrótico, eran dos nomás luego, ¿verdad? Entonces, es lo que más solemos ver, ¿verdad? Pero nuestro libro clasifica así, varía bastante, ¿verdad? No es una regla constante. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Existe un daño, ya sea en el endotelio o en el subendotelio de la membrana basal glomerular. Esto genera una respuesta
dentro a ese nivel como un síndrome nefrítico que vamos a ver qué es, porque son un conjunto de síntomas que le caracterizan. Esto sabemos, cuando hay una inflamación, necesariamente están involucradas las células inflamatorias, entonces hay una respuesta, se activa la coagulación. Esto puede generar también una microangiopatía trombótica y ahí también afecta la parte sanguínea. Este es un camino, hay varios caminos. Bueno, también pueden producir una lesión dentro del mesangio, ¿verdad? Que pueden causar cuadros asintomáticos en el paciente. O sea, él puede no estar sintiendo nada y puede estar perdiendo sangre, una hematuria, o puede estar perdiendo proteínas, pero sí ya al hacer el laboratorio puede haber una elevación o signos de insuficiencia renal leve. Bien, entonces hay lesión en el endotelio, se altera la barrera de filtración, se pierden moléculas que no deberían de perderse, así como vimos recién, ¿verdad? No tienen que haber proteínas, no tienen que haber glucosa, no tienen que haber sangre, o sea, en el sedimento urinario no tiene por qué haber. Si es que hay, necesariamente hay una patología detrás que está causando, ¿verdad? Tal es así que el grado de concentración de pérdida de proteínas es un parámetro que nos habla si es nefrítico o si es nefrótico, ¿sí? Claro, entonces por eso es importante, era lo de la parte fisiológica, ¿verdad? Bien, entonces acá ya en relación a las formas en las que puede presentarse, ya sea alterando, generando anticuerpos en contra de la membrana glomerular o generando anticuerpos que se van depositando dentro de la... O sea, independientemente cuál es el camino, afectan la membrana basal glomerular y ahí se genera la inflamación. Bien, esto es en general. Vamos a hablar después más específico, ¿verdad? La clínica generalmente de las glomerulonefritis, de las inflamaciones del glomérulo, tienen hematuria, proteinuria, edema, hipertensión, oliuria, disnea, ¿verdad? Ya en el contexto de un cuadro nefrótico, la proteinuria es más marcada, puede haber azoemia, o sea, liberación de la parte de derivados nitrogenados en sangre y obviamente la muerte del paciente. El diagnóstico definitivo, ¿verdad? Para saber cuál es el mecanismo, o sea, qué mecanismo histopatológico es el que está afectado, o sea, hubo una proliferación mesangiocapilar, antimembrana basal, etcétera, etcétera. Solamente vamos a saber bien con la biopsia, ¿verdad? El tipo específico de glomerulonefritis. Podemos tener en base a la sospecha clínica del paciente, ¿verdad? Posibles causas, pero el diagnóstico final se tiene con la biopsia. Por suerte, el tratamiento es casi el mismo, excepto si es por infeccioso. También, obviamente, mediante la microscopía electrónica. Entonces, examen de orina nos permite identificar principalmente los hallazgos de estos sedimentos, de la hematuria, de la proteinuria, de la lipiduria, que también hay. Y en la parte sanguínea, evaluar ya el perfil renal, la urea, creatinina, etc. ¿Qué les dije? Y digamos, yo les preparo el camino así tierno, así tal. Bueno, chicos. Yo les preparo un camino tierno, así. Bueno, atiendan acá.
Estos son las formas en las cuales pueden aparecer o pueden presentarse las glomerulonefritis. O sea, dijimos inflamación de la pared del glomérulo, distintas causas, distintas formas de afectar la pared. Bueno, tenemos entonces por un lado los que actúan con anticuerpos en contra de la membrana basal glomerular. Estos pueden ser, si tiene hemorragia pulmonar, es good pasto. Entonces, si el paciente tiene una afectación renal, se elevó su creatinina, se elevó su urea, en la orina hay hematuria, proteinuria, ¿verdad? Y aparte de eso, justamente está con un cuadro de hemorragia pulmonar, no es justamente, es un síndrome, se llama síndrome de Wood-Pasto. Si no tiene hemorragia pulmonar, entonces simplemente, como si fuera nada, ¿verdad? Entonces es una glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. Después tenemos los que están formados por ANCA. ANCA es un marcador inmunológico, ¿sí? Ustedes van a hablar mucho cuando vean reumato. Ustedes tienen, creo, reumato tiene luego una materia aparte, como tal, ¿verdad? Entonces, ANCA es un marcador inmunológico, ¿verdad? ANCA C, ANCA P. Bueno, entonces acá vamos a la misma cosa. Tenemos un paciente con la clínica, paciente joven, no tiene por qué, no hay diabetes, no hay una justificativa para esa afectación renal, ¿verdad? Entonces no tenemos una causa, entonces buscamos enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entonces ahí pedimos el ANCA, el ANCA vino positivo, entonces ahí nuevamente evaluar si tiene hemorragia pulmonar, si tiene vasculitis asociada, si no tiene asma, si hay eosinofilia, puede ser cualquiera de estas. Y luego tenemos una lista bastante amplia que son los que se manifiestan formando complejos inmunitarios, ¿sí? Entonces hay complejos inmunes que afectan las paredes del glomérulo. Entonces, si tiene... Este es lo más divertido. Bueno, IgA, pero no tiene vasculitis, es nefropatía por IgA. Si tiene IgA positivo y vasculitis positivo, es púrpura de Schönlein y Henoch. Sí. Si tiene lupus, ahí nefropatía por lupus, ¿verdad? Este también es un cuadro infeccioso que está asociado al estreptococo. Y ahí, o sea, si justo tuvo un cuadro de dolor de garganta, sí, y después se va, afecta su riñoncito, entonces es post-estreptocóxica, ¿verdad? Si son ya más, la misma cosa, tiene afectaciones de las paredes, si hay depósitos densos, membranosos, y muchas otra vez dice acá, o sea, sí, tipo, varias formas, ¿verdad? Bueno, las primarias, etcétera, etcétera. Tenemos la enfermedad de cambios mínimos. Este es tema de examen de la vida. Cualquier examen siempre sale. ¿Cuál de las glomerulopatías primarias es más común en los niños? Es de cambios mínimos. ¿Y en los adultos? Membranos. ¿Está bien? Tienen que saber. Para la vida. Y para un mes. Dos. Ay, un mes y medio. Nada. Bueno. 48 días. Bueno, cambios mínimos entonces en los niños
Va acompañado de una proteinuria marcada, membranosa también en los adultos, mesangio capilar, rápidamente progresiva, lo que forman esclerosis, ya sea focal y segmentaria. Después tenemos las secundarias, la que es secundaria a una diabetes, a un lupus, entre otros. Ahí también puede ser secundaria hepatitis, secundaria VIH, secundaria sífilis, o sea, muchísimas formas ahí de síndromes de glomerulonefritis secundaria a secundaria. Bueno, todo eso para hablar del síndrome nefrítico. ¿Qué es el síndrome nefrítico? Es un cuadro clínico, por eso se llama síndrome, signos y síntomas, en donde la clínica del paciente tiene hematuria, proteinuria, afectación del filtrado glomerular y una insuficiencia renal progresiva. Parece que yo me estoy contradiciendo brutal, ¿verdad? Es fácil, divertido, corto, así. Claro, y estas cosas ya. Amo. Bueno, entonces, así como les dije hace rato, yo creo que es la forma más simple de entender. Hablamos de síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. O sea, nefrítico que tiene hematuria, proteinuria, edema, ascitis, afectación de la función renal. ¿Cuáles pueden causar síndrome nefrítico? Acá está, cualquiera de estos. Un cuadro postinfeccioso, acá vemos cuáles son las glomerulonefritis primarias, secundarias a enfermedades sistémicas o secundarias a enfermedades renales, entre otros. Esto es lo que tienen que saber, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Bueno, entonces, existe una lesión del glomérulo. Cualquiera de estos que están acá, ¡paf!, causaron una lesión glomerular. Esta lesión glomerular genera una inflamación. Esta inflamación afecta el filtrado glomerular, obviamente, porque dijimos que el glomérulo es el sitio donde ocurre principalmente la filtración. Entonces, al disminuir el filtrado glomerular, va a hacer que se eliminen sedimentos por la orina. Entonces va a haber proteinuria, va a haber hematuria. Claro, si va a haber una inflamación en el glomérulo, va a sangrar un chiquitito, va a perder sangre. Hematuria, proteinuria. Al disminuir la filtración glomerular, va a haber oligoanuria, disminución de la orina y el acúmulo de productos nitrogenados. Fáciles. Todo tiene sentido, por eso lo que les dije que tiene sentido, básico. ¿Qué pasa? Al haber la oligoanuria, ya que no se puede eliminar, va a haber una retención de sodio y agua que va a generar también insuficiencia cardíaca, edema, hipertensión y puede generar una encefalopatía hipertensiva. Entonces, hematuria, pérdida de sangre en la orina, edemas, hipertensión arterial, oliguria y retención de productos nitrogenados. En el laboratorio, ¿qué le vamos a pedir? Electrolitos, nitrógeno ureico, creatinina, claro, para medir la proteinuria, examen de potasio y evaluar también la lactoscopía de la orina. Acá ya en el contexto de buscar la causa, ¿verdad? ¿Qué fue
lo que hizo que ese paciente tenga un síndrome nefrítico. Ahí, como les dije, evaluar si no están asociados a la ANCA, ¿verdad? Si es ANCA positivo, si hay un anticuerpo antimembrana basal glomerular, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran sus causales? Evaluar si no es cuadro infeccioso o también la parte del complemento. Esto ya para buscar la causa, ¿qué es? Después tenemos el síndrome nefrótico, que es muy parecido, pero a diferencia del síndrome nefrítico, en este caso predomina la pérdida de proteínas. O sea, el paciente va a perder una cantidad muy importante de proteínas. ¿Y qué pasa entonces? Si el paciente pierde muchas proteínas por la orina, esto también va a hacer que disminuyan las proteínas en la sangre. Entonces ahí tiene lo que viene a ser la hipoalbuminemia. Y sabemos que la hipoalbuminemia también favorece el edema. Por eso ellos son más hinchados, tienen más edema, claro, por la fisiopatología misma. ¿Entiendes? Entonces el paciente va a estar edema, ascitis, policerositis y anasarca. Y lo más interesante que vamos a ver enseguida es que como mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? Para compensar, también ocurre una hiperlipidemia. Entonces, todo mal. Lo que era para tratar de compensar el aumento de lípido es pésimo para el paciente, entonces más clínica otra vez. Bueno, tema de examen, porque esto es... Bueno, entonces, en este caso, miren un poco acá, tenemos una lesión en el glomérulo, paz, al igual que el otro, lesión. Acá hace que aumente la permeabilidad a las proteínas, entonces el paciente pierde proteínas en la orina, proteinuria. En sangre va a bajar las proteínas, va a haber una hipoproteinemia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Para poder compensar, hay un aumento de la síntesis hepática que genera la hiperlipidemia y esto produce lipiduria. ¿Entienden? La hipoalbuminemia, a su vez, como dijimos, hace que baje la proteína oncótica plasmática, baja el volumen, genera mayor cantidad de edema otra vez. O sea, mayor cantidad de sodio y agua. Sabemos también, ¿verdad?, que la hipoalbuminemia va asociado a una disminución también de la parte de la inmunidad, entonces hay mayor riesgo a infecciones, déficit de oxonización, también se afectan las proteínas de coagulación, o sea, tienen más riesgo de sangrado, o sea, claro, más grave, por decir así. Y nuestro libro nos trae, mucho más cortito. Para mí me gusta más porque explica mejor. Pero la misma cosa, entonces hay un daño glomerular que genera un aumento de la permeabilidad a las proteínas. El paciente pierde grandes cantidades de proteínas por la orina. ¿A cuánto? Mayor a 3.5 gramos en 24 horas. O sea, es muchísima proteína lo que pierde. Entonces, esto genera en el plasma una hipoproteinemia que hace que tenga edema por una presión oncótica baja y genera una hiperlipidemia por un aumento de la síntesis compensadora de proteínas por el hígado. O sea, lo que era para ayudarle, peor, hiperlipidemia, que es la clínica principal de estos pacientes. Proteinuria a rangos nefróticos. Entonces, cuando ustedes escuchen proteinuria, entonces ya saben por qué es importante hacer el dosaje, ¿verdad?
Si es pequeño, va a favor de un síndrome nefrítico, y proteínas mayores a 3.5 gramos día habla de un síndrome nefrótico. Y las causas del síndrome nefrótico también son más pequeños, ¿verdad?, en comparación al nefrítico. Entonces tenemos cambios mínimos, ¿verdad?, como hablamos en los niños, o la glomerulonefritis membranosa. Acá tenemos después una lista de enfermedades como el lupus, las vasculitis, infecciones, leucemias también pueden causar. Asociado al VIH, hepatitis B, es importante, por eso siempre cuando encontramos, ¿verdad?, pedir la proteinuria. Entonces acá la clínica del paciente: edema, fatiga, anasarca, afectación de la hiperlipidemia, afectación también de la parte inmunológica, o sea, de la inmunidad, mejor dicho. Entonces la orina, el diagnóstico, el clínico de creatinina, la biopsia renal, y en la sangre, o sea, aumento de lípidos, hipercolesterolemia, hiperlipidoproteinemia y albúmina baja. Entonces, el paciente va a tener una hipoalbuminemia, va a tener una proteinuria mayor a 3.5 gramos, una hiperlipidemia y edema, anasarca luego realmente. Y este es un resumen que les preparé para tener algunos diagnósticos, ¿verdad?, para ver si es. Voy a poner. Ay, no. Espera, yo quería marcar y hice Macaná. Entonces, el nefrítico es más inflamación, proceso inflamatorio. Entonces, predomina la hematuria. En el nefrótico predomina la proteinuria, ¿verdad? También acá en el nefrótico hay hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, la citis, edema es más marcado. Como vimos que hay afectación de la parte de coagulación, hay una hipercoagulabilidad también. En cambio, en el nefrítico es más proteinuria, hematuria, también retención de agua y sal, hipertensión también puede estar presente, y la hematuria puede ser macro o microscópica. Siempre va a haber proteinuria, pero no va a ser a rango nefrótico. Bueno, eso es todo.